Vamos a crear aquí nuestro archivo. Bueno, vamos a empezar ahorita. Vamos a ver, en la clase pasada vimos condicionales, vimos cómo funcionan las variables, los distintos tipos de datos. Y yo les llegué a comentar que además de tener los tipos de datos como son los enteros, como son los strings, como son los floats, también tenemos otros tipos de datos que son las estructuras de datos, como podrían ser las listas. Por ejemplo, si yo aquí creo una variable llamada mi lista, yo puedo definir con estas llaves, corchetes, mejor dicho, yo puedo definir mi lista. ¿Qué es una lista? Bueno, es una estructura de datos que nos permite guardar distintos datos. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, yo podría aquí, normalmente cuando nosotros tenemos una sola variable, por ejemplo, mi variable, yo puedo definir aquí mi variable, guarda el número 5, ¿verdad? Yo en esta lista, yo puedo definir una cantidad indefinida de distintos datos de distintos tipos. Por ejemplo, yo podría guardar aquí el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y también podría guardar un string que diga, no sé, hola. Entonces, de esta forma nosotros podemos guardar distintos, tanto secuencias de datos como eh, secuencias de números, secuencias de datos, secuencias de strings. Lo que nosotros necesitamos lo podemos guardar en una lista. ¿Cómo funcionan las listas? Bueno, las listas, también conocidas, bueno, sino las listas específicamente aquí en Python, eh, no tienen una cantidad específica de límite. Tú puedes insertar tantos datos como tú quieras. Por ejemplo, si yo ahorita yo quiero imprimir esta lista, yo puedo hacer aquí un print, mi lista, y se va a imprimir la lista que acabamos de definir, que tiene el número 1, 2, 3, 4, 5 y la palabra, el string hola. Yo ejecuto esto. Y van a apreciar que se imprimió mi lista. ¿Qué funcionalidad tiene la lista? Bueno, las listas, tenemos aquí, bueno, tenemos una lista de 6 elementos. Tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5 y la palabra hola. Nosotros podemos acceder a cada una de estas. Por ejemplo, si yo quiero acceder, esto va a ser un poco confuso para la gente que no está familiarizada con esto. Si yo quiero acceder a este primer elemento, yo lo voy a acceder como un índice, con algo llamado índice. ¿Qué es este índice? Bueno, al igual que en los libros es como el número de la página, el número en el que está el objeto, el dato, como lo quieran visualizar. En este caso es un dato. En este caso, bueno, el número uno. El número uno está en la posición uno, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos acceder a él, nosotros podríamos colocar aquí mi lista, colocarle unos corchetes y colocar acá la posición. Nosotros pensaríamos que como es el elemento número uno, tendríamos que colocar el número uno, pero no es así, ya que los índices aquí en programación usualmente se empiezan desde el cero. En este caso, si yo quiero imprimir el primer elemento de la lista, yo tengo que empezar con el índice cero. Si yo hago ahora un print de mi lista, eh, llave cero, yo estaría accediendo al primer elemento de esa lista. Entonces, en este caso es el número uno. Si yo quiero acceder al último, bueno, en este caso tengo 6 elementos, empiezo contando desde el cero, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El último elemento es el 5. Si yo ahora ejecuto esto, voy a imprimir la palabra hola. Fíjense que me lo imprimí. Esto es lo que conocemos como el indexing en las listas. También lo vamos a utilizar en las tuplas, que las tuplas, voy a nombrarlas ahorita solamente para que la conozcan. Las tuplas tienen las, las mismas características que una lista, pero limitadas. Primero que nada,
estas tuplas se definen con paréntesis y las tuplas son, por decirlo de alguna forma, listas no modificables, no mutables. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo aquí, por ejemplo, la misma lista, uno 2 3 4 o cualquier lista o cualquier tupla, yo a esta tupla, yo no le puedo agregar o eliminar objetos, o datos, mejor dicho, no le puedo agregar o eliminar nada. Yo solamente puedo acceder a ella e imprimir cosas de ella. Por ejemplo, si yo ahora copio esta tupla y la imprimo aquí, le imprime la tupla, tal cual como la teníamos. Si yo quiero acceder a un dato específico, también vuelvo a acceder con corchetes y coloco aquí por ejemplo, el cero, que sería el índice cero, y lo imprimo y vamos a volver a acceder al de la primera posición. Funcionan exactamente iguales que las listas, pero como les mencioné, no son mutables. ¿A qué me refiero yo cuando digo que no son mutables? Bueno, una de las principales razones por la que vamos a usar nosotros listas, o por la que se suelen utilizar listas, es cuando queremos agregar cierta cantidad de cosas que no sabemos. Por ejemplo, imagínense que esta lista yo quisiera colocar lista de estudiantes. Esta lista yo la voy a llamar lista de estudiantes. Estudiantes presentes. Estudiantes presentes, ¿verdad? Y yo aquí empiezo con la lista vacía. Mediante la gente vaya uniéndose mm, probablemente no. Yo creo que va a estructuras combinadas, si no me equivoco, para el primer parcial suelen llegar hasta estructuras combinadas, pero no está de más que lo conozcan. Como les digo, no tienen ninguna funcionalidad especial, solamente son listas no mutables. Es importante que lo conozcan porque puede que no lo vayan a utilizar porque, como les mencioné, es más fácil utilizar las listas, pero puede que sí les puedan preguntar algo referente a tuplas, en el caso de que sea más teórico el parcial, tengo una parte de selección de teoría o algo de eso. Entonces, básicamente son listas no mutables. En este caso, yo tengo estudiantes presentes y yo quisiera agregarle algo. Ya hemos visto que, bueno, si queríamos agregarle un número uno, o sea, sumarle uno a un entero, yo ponía aquí más igual tal. En este caso, nosotros podemos hacer un punto append, ya que a diferencia de los enteros y de los strings, nosotros no estamos modificando no vamos a modificar la variable, sino que vamos a modificar como tal la lista. Esto lo van a entender más adelante cuando entiendan objetos, pero básicamente, este estudiantes presentes tiene una función que sería este punto append que nos permite agregarle cosas a esta lista. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un punto append 1, un punto append 2 y un punto append 3, yo lo que estoy haciendo es agregando a mi lista de estudiantes presentes esos números. Entonces, claro, yo imprimo mis estudiantes presentes y me sale 1, 2, 3. En el caso de las tuplas, eso no es así. También yo podría eliminar uno de estos números de mi lista de estudiantes presentes. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, como se fijan, si yo escribo aquí estudiantes presentes, cuando yo coloco el punto para ver las funciones que yo puedo hacer con estudiantes presentes, tenemos el append, tenemos el pop, que el pop funciona para eliminar el último. Si nosotros no le pasamos nada aquí, él va a eliminar el último elemento de esa lista. Así que vamos a probar eso para que vean. Si yo ejecuto, déjame borrar aquí esto, para que no se confundan con todo lo que tenemos ya en la terminal. Yo hice pop y el último elemento que yo había guardado era el 3. Entonces él me eliminó ese último elemento. Yo aquí también puedo colocar un índice y de esa forma yo estaría eliminando, en este caso, vamos a poner aquí, en este caso estaría eliminando el elemento 1, que obviamente cuando me refiero al elemento 1 me refiero al del índice 1. Y aquí le coloqué para que vieran que no estoy eliminando el último, sino que estoy eliminando el dato que está en la posición 1 del índice de la lista. No sé si estoy yendo un poco rápido, si se está comprendiendo todo hasta el momento. Perfecto. Todo bien. El pop también tiene una particularidad que no solo nos elimina de la lista que tenemos el dato, sino que también nos lo devuelve. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, si nosotros aquí hiciéramos un print de esto, de este append,
no va a suceder nada. Entonces, todavía no estaba muy seguro de esto, pero yo aquí un print, aquí va a salir un none, un void. Por ejemplo, si yo hago un print, debería salir un void, ya que no me retorna nada. A ver, me sale un none. ¿Por qué? Cuando yo hice esto, este append está modificando esta lista, pero no me está devolviendo nada para yo imprimir. Si yo hiciera el print, pero en este pop, sí me va a salir algo, me va a salir el elemento que yo estoy eliminando. ¿Por qué? Porque el pop no solo elimina el último elemento, sino que también lo retorna, por decirlo de alguna forma. O sea, eso quiere decir que si yo estoy aquí eliminando el elemento en la posición 1, él me va a devolver eso y yo lo podría guardar en una variable o imprimirlo. En este caso, si yo lo hago así y yo ejecuto esto, va a imprimir el número 2 y va a imprimir la lista sin ese número 2. Entonces, es una función que tienen las listas que no solo elimina el dato, sino que también lo reserva para poder utilizarlo si lo queremos utilizar en ese momento. Si yo no quisiera perder ese número 2, yo en lugar de hacerlo un print, yo podría guardarlo aquí como una variable. Podría colocar número eliminado, por ejemplo, lo que sea, el número de error es el número eliminado. De esta forma, cuando yo haga el pop de ese número, yo no lo voy a perder ya que yo lo voy a tener en esta variable. Si quieren lo vemos aquí en el preview. Vamos a ver si esto carga para que lo puedan apreciar mejor. Fíjense cómo la lista, aquí yo defino mi lista. Mi lista, ustedes no están familiarizados con eso, pero es un objeto. Aquí pueden ver que aquí tenemos nuestra variable y usualmente cuando teníamos un número salía directamente aquí el número. En este caso, no guardamos el número directamente acá, sino que vamos a una lista vacía. ¿Por qué? Porque no le hemos insertado nada. Ahora le vamos a insertar el número 1 y podemos apreciar como nuestra lista ahora tiene en el índice 0, que es esto de aquí, el número 1. Ahora yo voy a insertar el número 2 y me queda aquí número 2 en el índice 1. Ahora yo vuelvo a insertar un último elemento, el número 3 en el índice 2. Y ahora yo voy a agarrar y voy a crear una variable llamada número eliminado y voy a guardar el estudiante, el pop del índice 1 de estudiantes presentes. Entonces aquí se define mi variable número eliminado y me guarda al elemento que estaba en el índice 1, que era el número 2. Y aquí me queda guardado el número 2. De esta forma yo ahorita hago el print de los estudiantes y después puedo hacer el print de los números eliminados, pero yo no perdí ese dato que estaba en la lista al hacer el pop. Esto es sumamente útil cuando, bueno, como les mencioné, queremos eliminar algo de la lista, por ejemplo, queremos que un estudiante se salió de la clase, o sí, exacto, un estudiante salió de la clase, queremos eliminarlo de los que están presentes en el salón, pero queremos guardarlo en otra lista. Lo podemos hacer con el pop, eh, tomando eso como estudiante que se salió, que vino, pero no se quedó, por ejemplo. Ahora, si estamos, también tenemos el método punto .remove, en el cual podemos colocar un dato específico que queramos eliminar. ¿Quiere decir eso? Bueno, si yo quiero poner en este caso el 1, aquí no tengo que colocar este en la variable porque no me devuelve nada. Cuando yo haga ejecute este código, él me va a eliminar el número, no el que está en el índice 1, sino el que coincida con lo que yo le pasé acá. En el caso cuando teníamos el primer la lista, teníamos el string hola. Si nosotros queríamos eliminar el string hola y no sabíamos el índice, podemos colocar remove 1, remove hola, y él iba a eliminar ese hola. ¿Qué es lo que hace esa función? Bueno, él va a buscar en toda la lista si hay una coincidencia con lo que nosotros queremos eliminar. Y en el caso de que sí la haya, lo va a eliminar. Vamos a hacer la prueba en el caso de que haya dos números que coincidan. ¿Qué sucedería? En este caso, si no me equivoco, elimina ambas coincidencias. No, elimina la primera coincidencia. Entonces, eh, la primera coincidencia es la que elimina. ¿Qué otra cosa también tenemos? Bueno, el append sería para insertar al final y ya vimos lo del index. Además del index tenemos el slicing. El slicing lo que nos permite a nosotros es, por ejemplo, en lugar de seleccionar un único índice, queremos seleccionar múltiples índices. Por ejemplo, yo quiero tener los 3 primeros números o los 3 primeros estudiantes, o como sea,
sí, los 3 primeros que se guardaron en la lista, yo pudiera hacer un slicing de la siguiente forma. Yo agarro aquí, voy a ponerlo directamente abajo para imprimirlo una vez, que lo van a apreciar. Si yo colocaba un índice específico, se imprimía ese índice. Si yo coloco un número, o sea, un índice, y coloco en 2 puntos, él va a imprimir desde ese índice hasta el final. Si yo coloco aquí, por ejemplo, del 1 al 5, él va a imprimir el que está en el índice 1, el que está en el índice 2, el que está en el índice 3, el que está en el índice 4, sin incluir el 5. Entonces, si ahora yo hago print de este slicing, te van a apreciar que vamos a imprimir el número 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque imprimimos el índice, y les voy a mostrar mejor para que vean de nuevo lo de la lista con sus respectivos índices. Imprimimos el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4, pero nos detuvimos antes de imprimir el 5, que fue lo que hemos colocado aquí. Si nosotros no hubiésemos colocado el número final, lo dejábamos vacío, él iba a tomar eso como que lo imprimiéramos a partir del 1 hasta el final, incluyendo el último. Entonces, si quieren hacemos la prueba aquí, bueno, quitamos el preview. Aquí pueden ver que imprime hasta el número 7. Si nosotros, en cambio, queremos imprimir los 3 primeros, colocaríamos 2 puntos. Vamos a colocar tanto el 0, como podríamos colocar, vamos a colocar el 0, vamos a colocar el número 4 para imprimir el que está en el índice 0, 1 y 2, digo, 2 y 3. Ajá, vamos a dejarlo así para que imprima solamente los 3 primeros. En este caso, me voy a imprimir 1, ya déjame alargar esto. Voy a imprimir el 1, 2 y 3, ya que va desde el índice 0 hasta el índice 2. ¿Por qué? Porque dijimos que fuera desde el 0 hasta el 3, sin incluir el 3, el índice 3. Por ahora se ha entendido todo lo de cómo funcionan los índices y cómo funcionan los slicing. Perfecto. Ya vimos que tenemos el append para agregar datos a la lista y tenemos el pop para eliminar datos de la lista. También tenemos el remove para eliminar la primera ocurrencia del dato y también tenemos el extend, que sería para, como dice su nombre, extender una lista. Normalmente eso se hace si yo quisiera, tengo otra lista o tengo un slice que quiero incluir a esa lista y quisiera agregar más cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2 listas de estudiantes, voy a agarrar y voy a borrarme todo esto. Voy a escribir aquí simplemente, eh, voy a crear aquí otra lista, presentes. Yo podría aquí agarrar y poner estudiantes presentes y coloco el extend. De esta forma, yo le voy a pasar mi lista de estudiantes presentes 2 y él va a incluir todos los elementos de esa lista en mi lista. Vamos a apreciar aquí cuando yo haga el print. Aquí tengo el print ya limitado a los 3 primeros. Y fíjense que teníamos nuestra lista original. Vamos a hacer 2 print mejor, uno antes y uno después. Aquí tenemos el primer índice, el primer print y el segundo print. Fíjense acá. Aquí tenemos nuestra primera lista, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos nuestra segunda lista, que es 1 y 2. Y tenemos nuestra tercera lista, o sea, nuestra lista 1, después de que hicimos el extend, que tiene los 5 primeros elementos que teníamos aquí y se extendió a los elementos que tenemos en la segunda lista. Eso también funciona, si no me equivoco, con tuplas. Vamos a hacer la prueba, ya que se le puede pasar cualquier elemento, cualquier estructura de datos que permita la iteración. En este caso, lo inserta perfectamente. Si no me creían con respecto a lo de que las tuplas son más estrictas, fíjense que no tienen Nico, una casi. pregunta. Cuéntame. Si tú al final del código le das a imprimir, en vez del estudiantes presentes 2, ¿también se te imprimen las dos? ¿O no? Si yo en el último print coloco estudiantes presentes, Presentes 2. aquí, no, porque yo no estoy, Exacto, ahí. yo no extendí mis estudiantes presentes 2. Fíjate aquí, déjame borrar lo que hice aquí al final. Lo tenemos así. Fíjate aquí que yo tengo aquí las dos variables, estudiantes presentes normal
tiene todos los elementos. Estudiantes presentes 2 sigue siendo una variable independiente con solamente sus únicos 2 elementos. Entonces, si yo hacía un print estudiantes 2 iba a tener solamente estos 2 elementos. Esta no se extendió, ya que la que se modificó fue la que yo le pasé, a la que yo le hice el punto extend. Ok. Bueno, como les comentaba, las tuplas son más estrictas y si lo quieren apreciar por ustedes mismos, ustedes colocan aquí y les van a salir los métodos que tienen. Tienen el count, que les dice cuántos del dato que ustedes están pasando hay en ese, en esa tupla, y tienen el index, que básicamente les devuelve el índice de ese dato, del dato que tenemos. No tienen realmente cosas más útiles que más que ustedes más que la lista. Por eso la lista se suele utilizar para casi todo lo que requiera modificaciones. Las tuplas suelen utilizar es cuando quieres hacer ciertos pases de datos. Por ejemplo, no sé, quieres pasar, em, vas a pasar dos datos específicos, algo que no vas a modificar. Por ejemplo, no sé, tienes género. ¿El punto extend lo va a añadir al final? Sí, el punto extend lo añade al final, porque él va a tomar, a partir del último, está extendiendo esa lista respecto a todo lo que queda. Si quisieras añadir los datos específicamente, lo vamos a ver más adelante, tendríamos que hacer nosotros mismos como si los queremos insertar en el medio o al principio, tenemos que nosotros mismos ir verificando cómo sería. O sea, tenemos que ir iterativamente pasando dato a dato donde lo queremos guardar. Si queremos hacer eso ahorita. Pero antes de eso, para terminar ya con todo lo de los index y con los slicing, hay algo sumamente importante. Fíjense que aquí tenemos, bueno, múltiples métodos. El insert, bueno, nos sirve para insertar el elemento de un dato específico. Pasamos aquí, por ejemplo, en el 0, vamos a pasar el número 10. En este caso, él me guarda el número 10 al principio. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando en el índice 0, agrega el número 10 con el insert. Con el insert yo sí puedo indicar que sea al principio, que sea al final o donde sea. Si yo coloco aquí índice 2, lo voy a insertar acá en el índice 2. ¿Cuándo usas el paréntesis y cuándo usas las llaves? Las llaves únicamente se utilizan cuando estamos refiriéndonos a índices. Aquí no nos estamos refiriendo a índices porque no estamos directamente accediendo a estudiantes presentes, sino que estamos accediendo a un método de estudiantes presentes que sería este punto insert. Fíjate que cuando nosotros estemos en estudiantes presentes, yo coloqué un punto, estos son métodos de la lista. Entonces, en este caso, si yo quiero usar un append, yo tengo que colocar dos puntos y colocar lo que me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo? Un objeto que se va a agregar al final de la lista. Si yo coloco aquí estas llaves, él no me lo va a detectar. En cambio, si yo quisiera retornar un valor de la lista, yo coloco estas llaves y él va a saber que yo quiero pasar, que me devuelva aquí el del índice 1. Normalmente siempre todas las funciones, por ejemplo, es como el print, tienen todas las funciones, ya sean las funciones, ya sean built-in en Python, ya sean métodos o ya sean creadas por ustedes mismos, siempre reciben los parámetros, que es como se le conoce a lo que tú le pones adentro, a través de llaves, de paréntesis. En el caso de los índices, siempre se suele trabajar eh, con corchetes, no llaves, me confundí ahí del nombre. ¿En qué nos quedamos? Bueno, hay algo que es una función, el punto insert. El punto insert es una función que nos permite insertar un dato en una posición específica. Yo le paso el índice que yo quiero insertar el número, por ejemplo, yo quiero insertar en el índice 2, quiero insertar un escrito que va a decir posición 2. Y él me va a agregar en el índice 2 la palabra posición 2. Fíjense aquí. Tenemos aquí que en el índice 2 tenemos, aquí en el índice 2 tenemos el string que yo le pasé, que es posición 2. En el caso del append, nosotros no podemos seleccionar dónde queremos guardarlo, sino que se guarda al final. Hay una función built-in en Python que nos permite conocer el tamaño de estos listas y de estos arreglos, que se conoce como len. Pone un nuevo valor y desplaza a los demás. Sí, exactamente. Estamos insertando, por eso viene el nombre. Estamos insertando en la posición que queremos lo que nosotros le queremos pasar. Fíjate que inserta en el índice 2 lo que yo le escribí, que era posición 2, y todo lo que estaba antes, que era el 3, 4, 5, lo dejó para después. Y después el extend que hicimos más adelante, igualmente se extendió allá.
Él va a agarrar, va a abrirse un espacio, por decirlo así, en esa posición, va a insertar lo que tú le estás pidiendo que inserte y va a desplazar todo lo demás, sin eliminar lo que estaba ahí. Como les comentaba, si nosotros quisiéramos acceder al final de la lista, nosotros primero, bueno, deberíamos saber cuánto mide la lista, ¿verdad? Porque aquí en este caso, bueno, sabemos que tiene 5 elementos, sin contar este extend. Vamos a borrarnos todo esto mejor, para no confundirnos más. Esto y esto. Y esto. En este caso, si yo quisiera imprimir el número 5, yo tendría que saber en qué índice está. Yo sé que está en el índice 4, pero en el caso de que sea una lista muy grande o que yo lo desconozca, ¿cómo vamos a hacer? Hay dos formas de acceder a ese último elemento. La primera forma sería con índices negativos. Si yo coloco aquí -1, él va a saber que yo me refiero al último elemento. Si yo coloco -1, si yo coloco ahora -2, él empezaría a contar de atrás hacia adelante. Quiere decir eso, bueno, si yo estaba aquí, este era el índice 0, el índice -1 sería este de acá, el índice -2 sería este de acá, el índice -3 sería este de acá, el índice -4 este de acá. Esto puede ser útil y en realidad les va a venir de vez en cuando, les puede ser, lo van a poder utilizar. Pero también tenemos esta siguiente opción, con la cual vamos a tener el tamaño de la lista. Fíjense que aquí tenemos 5 elementos, tenemos del 1 al 5, ¿verdad? El tamaño de esta lista es 5, porque tiene 5 elementos. Yo ahorita con la función len, yo puedo colocar aquí mi lista de estudiantes presentes y voy a imprimir esto que está acá. Voy a imprimir esto aquí para que vean que él me va a decir que tengo 5 elementos. Si yo quisiera imprimir el último elemento de esta lista, yo podría tener el tamaño de la lista y colocarlo. Vamos a borrar el print para que no se pierdan entre tantas líneas. Tengo aquí que esto es un 5, ¿verdad? Porque tengo 5 elementos. Yo puedo agarrar aquí y colocar mi lista de estudiantes presentes. Leen estudiantes presentes, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder aquí? Nosotros tenemos 5 elementos, pero nosotros no estamos contando con el índice 0. O sea, nosotros estamos contando desde el índice 0. Por lo tanto, 5 se excede. Si ustedes se fijan acá, déjame ver si aquí muestra el error. Aquí, exacto, aquí me muestra el error. Down index error. List index out of range. ¿Qué quiere decir eso? Que colocamos un índice más largo de los elementos que tenemos. Siempre que queramos acceder al último elemento, podemos colocar len estudiantes presentes -1 y estaríamos accediendo ahora sí al último elemento. No sé si con eso me expliqué, pero pueden hacerlo con al menos uno, pueden hacerlo de O esta sea, forma. ahí le estarías restando -1 al 5. Sí, porque el tamaño, fíjate que si nosotros contamos cuántos hay, vamos a contar uno, 2, 3, 4 y 5. Pero como los índices no empiezan desde uno, sino que empiezan desde cero, habría que restar uno. Entonces empezaríamos 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso le restamos uno. De esta misma forma podríamos hacer menos 2, menos tal, pero como les digo, funciona prácticamente igual que, que el índice simplemente -1. Entonces, Nicola, me surgió una duda con todo lo que escribiste del print. ¿Qué significa todo lo que copiaste? O todo sea, esto el que tengo tema de lo aquí, del... fíjate, Sí. tenemos aquí estudiantes presentes, que es mi lista, ¿verdad? Sí. Este de aquí es mi lista. Yo le pongo estos corchetes, que sería lo que yo le voy a colocar adentro, va a ser un número, porque es un índice lo que yo necesito, ¿verdad? Ujú. Y ahora yo llamé la función len, que me devuelve el tamaño de la lista, que es un número. Me va a decir en este caso 5. Pero ¿cómo que tamaño de la lista? Len es una función que nos devuelve el tamaño de la lista. Por ejemplo, si yo hago aquí print len, él me va a decir 5. Yo voy a poner aquí, mejor acá, voy a colocar una bonito. El tamaño de la lista es de 5. Len
fíjate, yo le pongo len, que es una función de Python, paréntesis, y le paso mi lista. Y él va a detectar y va a contar cuántos elementos tiene esa lista, y me lo va a devolver como un número. Eso es lo que hace len. Me devuelve un número de la cantidad de elementos que hay en la lista, totales. Por eso me dice el tamaño. Y yo lo que hice fue este len, que sería el tamaño, vamos a copiarlo y vamos a guardarlo en una variable. Vamos a guardar esto en una variable llamada, déjame quitar el preview para que puedan tener el código completo. Esto de aquí yo lo voy a guardar en una variable ahorita para que se entienda mejor. Lo voy a llamar tamaño. Ahora, si yo sé que el tamaño de mi lista es de len estudiantes y yo quiero acceder al último, yo no puedo poner simplemente aquí el tamaño, porque el tamaño se va a acceder del índice. Porque solamente si yo empiezo a contar desde cero, de los índices, y yo cuento los elementos desde uno, me voy a pasar por uno. Entonces yo tengo que restarle aquí uno para que me pueda imprimir correctamente el último elemento. Igual de esta forma, si yo puedo colocar, no sé, tamaño -2 o lo que sea, pero o si yo simplemente quisiera hacer una diferencia entre cuál de las dos listas es mayor, yo pudiera tener aquí una lista y pudiera tener aquí otra lista. Y si yo quiero ver cuál es mayor o cuál es menor, yo podría simplemente colocar acá, ya, a ver, acá, estudiantes presentes 2, y voy a guardar aquí los dos respectivos tamaños, ¿verdad? Tamaño 1 y tamaño 2 no, me representan la cantidad de elementos que tengo en cada lista. Si yo quisiera aquí hacer, podría hacer un pequeño if que me diga tamaño 1 es mayor que el tamaño 2, imprime, tamaño 1 es más, lista 1 es más grande. Y si no, pues vamos a colocar aquí un pequeño else que diga la lista 1 no es más grande. Para esto nos podría servir también el len. Si queremos comparar cuál de dos listas es más grande o cualquier otra cosa de este estilo, el len nos permite a nosotros, nos va a devolver un número. Si quieren, nos vamos para acá. Mira, me dice, el tamaño de la lista es 5, que era nuestra lista 1, el de nuestras estudiantes presentes. Y el len de nuestra lista 2, nuestros estudiantes presentes 2, es 2. Entonces yo aquí verifiqué cuál es más grande, el tamaño 1 o el tamaño 2. El tamaño 1 es más grande, por lo tanto, la lista 1 es más grande. Básicamente, el len nos permite contar la cantidad de elementos que hay en una lista. De esa forma sabemos Ok. cuál es más grande o podemos acceder al final, pero eso lo comenté más que todo por una utilidad que yo suelo practicar mucho, que es cuando tenemos un índice, en lugar de utilizar el -1, yo utilizo el len y le resto 1 para poder acceder al último índice, ya que siempre el índice va a ser el len -1. Por lo mismo que les comenté de que nosotros estamos contando los elementos desde 1, pero los índices empiezan desde 0, por lo tanto hay que restar 1 para coincidir. ¿Sí está todo claro Y la ahora? manera, Ok, o sea, si tú dejas ay, Eh, si la quieren. manera que escribiste el print antes, antes de yo hacerte la pregunta, que hayas puesto lo de print estudiantes presente, corchete, leen estudiantes presente -1, ese corchete que está dentro del print es para como notificarle que es como que te dé esa cantidad en específico, ¿no? ¿El corchete de cuál? Este de aquí. Ajá, Este es el que me permite a mí acceder al elemento. Recuerda que cuando tenemos, por ejemplo, mi lista corchetes, lo que yo le paso aquí, yo puedo escribir aquí muchas cosas, pero al final del día todo lo que está aquí adentro tiene que ser un número específico. Él va a entender que aquí adentro tiene que haber un entero. Yo puedo colocar ok, aquí un entero menos otro entero multiplicado por otro entero o lo que sea, y obviamente no voy a tener esto escrito así, sino que voy a tener variables o funciones que me devuelvan este tipo de datos. Por ejemplo, len me devuelve, es un len de estudiantes presentes, me devuelve un entero. Y yo le estoy restando el número 1, que es un entero. Al final del día, todo esto se convierte en un solo entero, que sería en este caso el número 4, y es lo que yo estoy haciendo el print al final, que sería el último elemento. Todo esto, o sea, ok. todos estos corchetes aquí son lo que me permite a mí seguir haciendo el index. Estos corchetes no significan más nada de que estudiantes presentes es una lista y todo lo que está aquí adentro yo lo voy a ignorar, yo voy a asumir que es un número
Y yo aquí puedo poner simplemente el número 4, yo puedo poner aquí el número 1, el número 0, pero yo escribí aquí todo esto escrito, me da un número específico y es lo que yo voy a imprimir. Pero estas llaves van acompañadas de la lista porque es el index que yo quiero imprimir, que yo quiero sacar de esa lista, es lo que yo quiero ver de esa lista, no un número, un índice. No sé si con eso me explico mejor o si me di a entender. Sí, gracias. Perfecto. Alguien también había dicho otra pregunta. No sé si la terminó haciendo o no. Es que, o sea, si tú le colocas ese -1 para que no tome en cuenta el 0, ¿verdad? La posición. Yo le pongo este -1 porque el tamaño va a ser mayor que el índice, ya que nosotros contamos desde 1, o sea, nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, pero el índice empieza desde 0. Entonces es como para darle esa diferencia que hay entre el tamaño y el índice. Como dijimos, el tamaño de esta lista es Ok, 5, pero el índice del último elemento no es 5, es 4. Por lo tanto, este -1 hace esa corrección de que son 5 elementos, pero el quinto elemento no es el número 5, es el número 4, ¿sabes? Que está en el índice 4. Por eso es que coloco este -1. Porque si no lo coloco, me sale ok, este error de index error, list out of range. ok. Gracias. Bueno, ¿qué nos quedamos? Bueno, si las listas no completas, si estamos entendiendo listas, vamos a quedarnos ahorita en puro trabajo de listas y vamos a hacer algo bastante interesante con las listas. Bueno, nosotros ya vimos los condicionales. Tenemos el if, tenemos el elif, tenemos nuestro if, nuestro elif, y nuestro else, que son nuestras estructuras condicionales, ¿verdad? Tenemos nuestras estructuras condicionales que nos permiten, bueno, hacer qué sucede en este caso, hagas esto, si sucede esto otro, hagas esto otro, y así sucesivamente. Pero también tenemos nuestros ciclos, también conocidos como estructuras iterativas o ciclos iterables, o también van a conseguir muchos nombres, yo prefiero llamarlo nuestros ciclos y ya, ciclos y bucles, que vendrían siendo el for y el while. Ahorita vamos a ver solamente el for, por ahora, que vendría siendo for, que voy a decir num, in, lista. Lista. Voy a poner aquí lista. Voy a poner mi lista, que me gusta más llamarlo así. Mi lista. ¿Qué ustedes creen que suceda si yo hago aquí un print de esto que tengo escrito? Bueno, lo que va a suceder es que yo estoy Imprime diciendo, todo. va a ir a imprimir exacto todo, porque él está diciendo por número en mi lista, haz un print. Pero no va a imprimir todo de la misma forma que hacíamos imprimiendo mi lista. Él va a imprimir uno a uno cada uno de los elementos de esa lista. Fíjense cómo me va a salir un print, un número en cada línea de la consola. 1, 2, 3, 4, 5, porque básicamente elegimos por número en mi lista, imprime ese número. Entonces, ¿qué es lo que hace esta estructura? Esta estructura, este bucle, este ciclo. Bueno, vamos a verlo aquí en el preview para que puedan apreciarlo mejor. Él define una variable que va a ser iterativa, que es este num. ¿Qué quiero decir yo con esa variable iterativa? Bueno, va a ir cambiando dependiendo de cada ciclo. ¿Qué está haciendo esa variable? Fíjense, yo tengo aquí mi lista. Mi lista es una lista de 5 elementos que tiene índice del 0 al 4. Y después hago por número en mi lista y él agarra y crea una variable llamada número y se monta en la primera elemento de la lista. Fíjense que es el número 1, num es el número 1. ¿Y qué hace él? Él está aquí dentro de este ciclo. Imprime ese número. Y ahora vuelve aquí y va a cambiar ese número al siguiente. Y ahora va a imprimir el siguiente número. Y él va así sucesivamente hasta terminar el recorrido de esa lista. Cuando él llega al último, él va a hacer el print de ese último y ya no tiene más nada, porque estamos diciendo por cada número en mi lista, imprime ese número.
Entonces él ya cuando llegó al final, no hay otro número y ya se termina la ejecución. Eso me permite para recorrer las listas, para hacer ciertas, o sea, no solamente sirve para recorrer listas, sino que también podemos hacer conteos o cualquier otro tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera contar desde el número 0 hasta el infinito, bueno, infinito no, vamos a decir del 0 al 100, para tampoco volarme aquí con algo, yo puedo colocar aquí range. Range funciona similar a una lista, solamente que no es, funciona más similar a una tupla, mejor dicho. Nosotros le decimos range y él va a poner aquí, le ponemos aquí el número de parada. Yo quiero imprimir 10 números. Si yo coloco aquí 10, él va a ir desde el 0 hasta el 9. Y ahora imprimo esto, fíjense, que bueno, voy a hacerlo directamente desde consola mejor. Cerrar el preview. Fíjense que él hizo como números en el rango de los 10 números. Él empezó 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo quiero imprimir, que imprimiera del 0, desde el 1 al 100, yo lo que puedo hacer aquí es puedo colocar un número, que será el inicio, un número final, que sería el 101, para que me incluya el 100, porque él siempre excluye el último número que le ponemos. Y ahora si yo imprimo esto, no, 100 es mucho que poner 11. Ajá. Si yo imprimo esto, él me va a imprimir aquí abajito del 1 al 10, ya que yo le estoy diciendo arranca desde el 1. Si yo no le digo el número de arranque, él va simplemente a arrancar desde el 0 y va a detenerse previo al que le pasamos. En este caso, le imprimir del 0 al 10, porque no le pasamos el número inicial. También podemos pasarle en qué cantidad de pasos queremos que lo haga. Por ejemplo, si yo quiero arrancar del 1 hasta el 101, pero yo no quiero tener 100 números impresos en consola, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo decir que vaya cada 5 pasos. Que cada paso que él haga sea de cada 5. Entonces, fíjense, range es una lista de números ya listas. Sí, range es una lista de números ya listas, básicamente. Bien, para que lo puedan apreciar mejor, vámonos al preview de nuevo y vamos a hacer lo siguiente. Si yo quería una lista que tuviese muchos números, yo puedo aquí colocar un range de 21 números y cuando yo me vea el preview no va a salir como una lista. ¿Por qué? Porque es un rango, es una estructura específica llamada rango. Mira, aquí dice clase rango, una clase específica. Y aquí me dice, mi lista es un rango que va del 0 al 21. Si yo lo quisiera convertir en lista, yo podría castearlo de la misma forma que hacíamos otros tipos de casteos. Aquí list. Y ahora ese rango yo lo transformé a una lista. Ahora yo tengo mi lista, que es tal cual una lista. ¿Qué quieren preguntar? Cuéntame, Sebastián. No, o sea que el índice, o sea, el argumento en todo caso en range es como el índice de la lista, del range. El Y range, siempre va a ir de... Ujú. ajá, termina de hacer la pregunta O por aquí. sea, que el range, o sea, ese 21 es de la cantidad, el índice, ¿no? En general. No el índice, porque fíjate que eh, para ver, sería el límite. Si yo te digo El límite. el límite, fíjate, si yo solo coloco un número, él va a tomar este 21 como el último número. También lo puedes ver como el tamaño de la lista, pero velo más como el último número, o sea, el final. Yo quiero que él me imprima 20 números, pero si yo pongo aquí 20, él no va a tomar en cuenta este último número que yo le estoy pasando. Porque Sería, empieza por cero. ¿cómo? O sea, porque el índice empieza en cero. No, no, Es no, por porque eso. yo puedo empezar desde 5. Yo puedo empezar desde el 5 o desde el 10 y le pasándole el inicio y él igualmente se va a detener en 19. Fíjate que las listas quedan 19 porque él no incluye este último número. Es como Es los excluyente. intervalos. No sé si están familiarizados con los intervalos de matemática. Tienen que es básicamente como si estuviese abierto ese extremo. No, tú no cuentas ese número. Si tú colocas aquí 20, él no te va a tomar en cuenta el 20. Si tú colocas 21, ahí sí te toma en cuenta el 21. El 20, digo. Ok, ¿Qué gracias. pregunta tiene Alessandro? Nico, mira, si tú tienes, por ejemplo, el ejemplo anterior, que tenías mi lista del 1 al 5 y nada más querías, o sea, nada más quieres que te imprima del 1 al 3, o sea, pones for num in my list y cómo le pones la condición de que te imprima nada más 3?
¿Solamente quieres que te imprima 3 o quieres que te imprima cuáles 3? Porque podemos hacer un slicing, que es lo que habíamos visto, que podemos colocar desde el 0 hasta el 3. Y ahí él me imprimiría el 1, 2 y 3. Si yo quiero que sean los 3 últimos, yo puedo colocar desde el 3 hasta el final. Y me imprime, ya el 2, porque estamos índice 3 es el 4. Desde el índice 2 hasta el final y me va a imprimir 3, 4 y 5. Ok, Porque listo, si listo. coloco aquí menos 3, también va a tomar los 3 últimos. Ok. Porque al final del día el slicing lo que nos va a volver es una lista más pequeña. Fíjate que mi lista menos 3 es básicamente esto aquí. No, mi lista menos 3 no, vamos a ponerlo de la otra forma que teníamos para que sea más. Aquí básicamente lo que tenemos es una lista que va desde el 0 hasta el 3. Eso es mi lista con esta condición, es un slide de esa lista grande, es una sublista por decirlo de alguna forma. Él está tomando toda esta parte como una lista específica que yo le estoy pasando aquí. También podríamos haber hecho, si nos vamos a la parte del range, para tener algo más interesante que mostrar, más números, vamos a colocar aquí el range. El range lo podemos colocar aquí directamente, pero como yo lo quiero que lo vean como una lista, yo voy a colocar aquí list para que vean el casteo de range de, vamos a empezar desde 1 hasta 100. 100, 100, 100. No, vamos a ir con menos números ahorita. Hasta 21, para que me muestre el número 20. Si yo imprimo, va a mostrar los 20 números, pero yo no quiero que me imprima todos los números. Yo voy a querer que él me muestre únicamente los números que sean pares. ¿Cómo yo hago que él me muestre los números que sean pares? Yo le voy a colocar una condición acá. Yo voy a colocar si el número tiene de residuo, o sea, dividido entre 2, da residuo 0, tú vas a imprimir el número. De esta forma, cuando yo ejecute este código, solamente va a imprimir los números que son pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. En el caso de que yo quisiera que él me imprimiera solamente los números divisibles entre 5, yo puedo haber hecho esto y me va a imprimir los números que son divisibles entre 5. Serían 5, 10, 15 y 20. Esto sirve también para detectar ciertas cosas como si un número es primo, como si quisiéramos, no sé, solamente ver los divisibles. Ahí se pueden hacer ciertas cosas. Mm, si les parece bien, vamos a hacer un ejercicio pequeño de ese estilo. Vamos a detectar, vamos a hacer un filtrado del 1 al 100, del 1 al 100. Vamos a imprimir los números del 1 al 100. No, los 100 son muchos, vamos a buscar del 1 al 50. Les pregunto a ustedes, ¿cómo harían ustedes si yo quiero que cuando el número sea divisible entre 5 y 2, imprima eh, Fishboss? Vamos a hacer eso. Si el número es divisible, vamos a colocar aquí un comentario. 5 y 2, imprime Fishboss. Si es divisible solo entre 2, entre 5, imprime freeze, print fish. Y si es divisible solo entre 2, imprime 2. ¿Cómo ustedes resolverían este ejercicio, este problema? Con los números que están en el range, que están aquí Sí, sí. ahorita puestos. El título me pasa una lista. A mí me da igual cuál es el rango. Yo solamente tengo que colocar aquí un código que indiferentemente el tamaño de la lista, él me imprima FIFOs cuando son divisibles entre 5 y 2. Cuando son divisibles entre 5 me imprima FIS y cuando son divisibles solo entre 2 me imprima BOSS. O sea, con módulo, ¿no? Sí, ¿cuáles serían entonces las condiciones que tenemos? O sea, ya sería condicional, así que if el módulo del número de 2, o sea, num módulo 2 es distinto a 0.
Si es Bueno, el- no, porque eso sería impar, sería igual a 0, ¿no? entonces sería igual a 0. Entonces sería el segundo, ¿no? Se imprime bus. Aunque creo que deberíamos empezar en todo caso por lo primero. Sí, O exacto. sea, si el número... Eso es lo que quería que se- vieran. Si nosotros tenemos estas condiciones, si nosotros empezáramos colocando primero verificar el 2, imprimimos solamente FIS, digo, no, era boss, boss, y nosotros imprimimos aquí boss, y nosotros aquí imprimimos FIS, a pesar de que un número sea divisible entre 2 y 5, él no va a llegar acá, porque esta debería ser la condición que va primero. Porque ¿qué sucedía con los if y el if? Bueno, si nosotros teníamos este if, primero él verificaba este, y si este se cumplía, ella ignoraba todo lo demás. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar, que los que sean divisibles entre 5 y 2 sean FISBOSS, tenemos que empezar con la condición más grande. Aquí lo que estamos viendo es un ejercicio en el que se evalúa mucho y se nota, se hace presencia de que es sumamente importante el orden de las condiciones. En este caso, esta condición es la más grande. Queremos primero verificar si esta condición se cumple. Si esta condición se cumple, imprimimos FISBOSS. Si no se cumple, verificamos las dos condiciones que parten de ahí. Porque si nosotros ahorita ejecutáramos esto, nos va a salir puro. Ah, coño, aquí escribí FIS, aquí era FIS, aquí era FIS. Aquí está saliendo puro FIS porque escribí vos en ambos ya. Igualmente en ninguno sale el FIS boss porque esta condición nunca se llega, ya que si se cumplió esta, se imprime FIS. Y si se cumplió esta, se imprime. Si se cumplió esta, se imprime boss. Y si se cumplió esta, se imprime FIS. Y esta nunca se va a llegar porque va a cumplirse alguna de las dos primeras antes de que se cumpla esa. Entonces nos queda puro FIS, FIS, FIS o puro boss, boss, boss. La forma correcta fue como tú mencionaste, de agarrar, seleccionar FISBOSS y pasarlo primero. De esta forma, primero se verifica la condición más grande y después se verifican las que, si no se cumple, que es divisible entre los dos, verificamos si es divisible entre cada uno de los dos, entre uno de los dos específicamente. Ahora, si ejecutamos esto, él nos debería mostrar, no estoy poniendo los números, ya voy a poner aquí un print. Poner aquí un print, no, porque está saliendo puro voz, porque no está saliendo los impares. Ya, recuerdo también la cantidad de números. Me imprime el 1, no me imprime nada, me imprime voz por el 2, luego me imprime 3, luego me imprime voz por el 4, luego me imprime fizz por el 5, luego me imprime voz por el 6, luego me imprime 7, luego me imprime voz por el 8, 9, me imprime fizz voz por el 10, no me imprime nada por el 11, me imprime voz por el 12 y así sucesivamente. Más bien, si quisiéramos que apreciara mejor, podríamos colocar aquí un else, que si no se imprime, si no es ninguno de los dos, imprima el número. Ahora vamos a tener, cuando sea un número par va a decir fizz, cuando sea un número impar va a ser, cuando sea un número par va a ser fizz, cuando sea un número divisible entre 5, cuando sea un número par va a ser boss, cuando sea un número divisible entre 5 va a ser fizz, y cuando sea un número divisible entre ambos va a decir fizz boss. 1, el 2 va a decir boss, el 3 va a decir 3, el 4 dice boss, el 5 dice fizz, el 6 dice boss, el 7 no, sale el 7, boss, fizz boss, y así sucesivamente. Si se entiende el ejercicio, se entiende cómo lo resolvimos. Es aplicar el módulo y colocar como el valor para, o sea, la salida. Sí, lo único del tema es ese del orden de los condicionales. O sea, siempre como buscar lo que tiene más cosas incluidas, pues colocarlo de primero para que no me prele lo otro. Claro, exacto, esa es la idea. En este caso, como sabemos que si esta se cumple, o sea, para que esta se cumpla, se tienen que cumplir obligatoriamente ambas. Entonces, si poníamos esta por encima
cuando se cumpliera esta, no se iba a cumplir, o sea, no iban a siquiera verificar esta, no iba a verificarlo, esa es la palabra. Entonces era importante el orden en ese caso. ¿Y por qué pusiste el else y no lo dejaste como print num solo? Para que si no era ni par, o sea, si no era divisible ni entre 5 ni entre 2, me imprimiera el número. Y si era, pues no me imprimiera el número, para que se viera mejor que no tenía, o sea, los números no me los soltara. Lo puse el else para que si no Ok. era ninguno de los dos, me pusiera el número. O sea, los impares, 1, 3, 5, digo, 1, 3, 7, me ponga el número. No me ponga ni fis ni voz, no me lo reemplace. Pero fue para que Ok. no estuviese tanto en consola. Me pone 1, después el 2 me sale el boss, así. Pero en realidad lo importante es la lógica del programa, de que tenemos aquí el if, la condición más grande, y luego los elif, las condiciones más, por decirlo así, las subcondiciones de la primera. ¿Qué otra cosa también podemos hacer con, con los for? Bueno, cuando les mencioné, pero que sí puede ser también con los fors, es colocar breaks. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, voy a borrar todo esto, ajá. Voy a volarme en mi lista, ya vamos a dejar de trabajar con mi lista, vamos a trabajar directamente con el range acá. Si yo te Una pidiera, pregunta, con el range, yo puedo decir el valor que quiero que empiece. O sea, sí, sí, ¿no? si Pero yo, si yo pongo un número puedo decir específico, 0, puedo decir... Ujú. sí, si tú pones aquí un solo número, te va a poner este como o sea, va a tomar este como el final sin tomarlo en cuenta, sin incluirlo. Lo va a excluir. Ok. Si colocas dos números, él te va a tomar el primero como el que estás poniendo, en la partida de inicio, como la parte de inicio, y el segundo como el final, de forma excluyente. Y también Y podrías puedo colocar, colocar cualquier tipo de número. O sea, por ejemplo, si en vez de 1 pongo -5, me sí, empieza desde el -5. sí, Ok. puedes colocar -5 y el print saldría eso, Del -5 al 19. el 19. Bueno, si quieres que te imprima el 19, pues pones 20, si no quieres que te imprima el 19, pones 19. También podrías hacer un conteo inverso. Ahorita les voy a mostrar eso. Fíjate, me imprimió del -5 hasta el 18. También Es podrías una hacer, lista que yo puedo controlar lo que yo quiero que me dé. si no es exactamente una lista, porque no es un objeto lista, sino que es un objeto rango, pero funciona similar a una lista, solamente en el sentido de los números. O sea, no lo veas como una lista porque no lo es. Ahí vimos que tuvimos que castearlo para que sea una lista, ya que tú no vas a poder modificar este rango en el sentido de que no puedes agregar, no puedes eliminar elementos, solamente puedes indicar los parámetros. Que algo que no les... Simplemente almacena. Que es como tiene Sí, esa almacenaje, no puedo decir lo que tiene. sí, exacto. Tú le dices cuándo quieres de dónde parte y de dónde termine, y también puedes colocarle la cantidad de pasos que él vaya a dar. No me acuerdo si lo mostré, creo que sí lo mostré, pero creo que no lo mostré, fue en las listas. Si yo quisiera, voy a hacerlo aquí, ¿no? Mi lista, aquí voy a poner range, list, range del 0 al 100, H1. Si yo quisiera imprimir aquí mi lista, yo puedo colocar aquí el 0, 2 puntos. Bueno, ni siquiera tengo que poner el 0. Yo coloco aquí. Esto se supone que es el inicio, donde empieza el slicing, que si yo no pongo nada, va a tomar el principio. Si yo no pongo nada al final, él va a tomar como el final como el final. Pero yo puedo ir a colocar aquí otros 2 puntos. Vamos a hacerlo mejor. Este sería el inicio. Yo estoy diciendo que inicia desde el principio. Si yo no le pongo nada tampoco aquí, él va a asumir que ahí finaliza en el final. Y aquí yo coloco la cantidad de pasos que él quiera que dé, el step. Si yo coloco aquí esto, y yo imprimo esto, él me va a pasar una lista, está recorrida de 5 en 5. Él hizo su propio slicing, él no me imprimió los 100 números, sino que él fue de 5 en 5. De la misma forma que yo puedo haber colocado aquí 10 y va de 10 en 10. También puedo haber hecho negativo y bueno, no, si pongo -1, voy a bajar aquí la cantidad. Si pongo -1, él me va a imprimir la lista al revés. Creo que no se los había mencionado. Puede ser un poco útil, puede ser también
algo inútil, no sé, depende de cómo a ustedes se les ocurra utilizarlo, pero no está de más saber. Ahora, Yo había visto un ejercicio que era que sí que de palíndromo. Y era que sí que con eso. Claro, porque luego como que tú lo que pedías era que si la palabra era igual al revés, pues entonces sí servía y entonces sí podía decir que era un palíndromo. O sea, algo para eso sirve, creo. exacto, para las cuestiones de palíndromos pueden ser útiles. También hay otra forma de resolver este tipo de ejercicios, pero esta es como la más sencilla en el sentido de que si lo sabes hacer va a ser más fácil de resolver. O sea, solamente es una línea de código. Pones esto sí, ya tienes, verificas que si esto es igual que la forma normal. Ahora que hablamos de listas, voy a aprovechar para contarles que los strings también tienen índices. Por ejemplo, si tengo aquí mi cadena que dice, no sé, Python, yo podría aquí tomar cadena y colocar el 0 y yo estaría imprimiendo la letra P. Esta es una particularidad de Python. No todos los lenguajes van a tomar los strings no te van a permitir todos seleccionar el carácter en el índice. Igualmente aquí yo podría colocar Python cuántas letras tiene. Voy a empezar desde el 2 hasta el final, para que solo diga Tom. 2 hasta el final. Y el me imprimir solamente el Tom. Funciona igual que el slicing en las listas, pero eso sucede aquí en Python. No en todos los programas es así. No en todos los lenguajes de programación funcionan así los strings. En este caso sí funciona así y les puede ser útil. Por eso, por ejemplo, si el caso del palíndromo, si yo tenía dos palabras, una palabra que quería ver si es palíndroma, vamos a ver qué palabra puede ser palíndroma. Poner esta palabra, si yo quisiera verificar si es palíndroma, yo podía hacer if cadena es igual que cadena si yo ejecuto esto, la palabra olalo es palíndromo. En este caso lo que hice fue verificar si la cadena era igual escrita de una forma que al revés. Eh, ¿Qué quería llegar yo? ¿Cuánto tiempo queda para ver si me da chance de hablar de diccionarios? Ok. Por ahora estamos todos claros con listas y con foro. ¿Quieren mencionar algo más en foro? Podemos hacer un ejercicio de foro o podemos avanzar a los diccionarios o a los while, lo que ustedes prefieran. ¿Qué dijiste que se como que me cortó a mí? Que si quieren ver si están todos, si ya se comprende el foro, quieren hacer un ejercicio con el for, no sé, verificar si un número es primo, por ejemplo, o, o quieren avanzar a ver el while o los diccionarios, lo que ustedes prefieran. Sí, el while me gustaría verlo un poquito, por lo menos yo. Vamos entonces a ver algo del while. Si se fijaban, el for lo que hacía era que nosotros le decíamos aquí num in tal, in range, por ejemplo, in range de 11 números. Y él se detenía, bueno, lo mostré, se detenía cuando terminaba esto de acá, cuando terminaba todo su recorrido, él finalizaba. No lo mostré, pero si por ejemplo yo quería que cuando el número fuese igual a 5 o cuando el número fuese igual a algo, yo podía hacer esto aquí, que es un break. Un break lo que nos permite es interrumpir ese for y salirnos de él. De otra forma, print, fin. Esto funciona dentro de los bucles. Siempre que tengamos un bucle, ya sea for o ya sea while, cuando lleguemos a un break se va a salir. Vamos a colocar aquí el debugging para que se vea. Veamos
tuvimos que haber llegado hasta el número 10. Pero ¿qué fue pasando? Imprimimos el número 0, imprimimos el número 2, imprimimos el número 3, el 4. Y él va verificando siempre si el número era igual que 5. Entonces imprimió el número 5 y verificó, y el número 5 era igual que el número 5. O sea, el número era igual a 5. Entonces, ¿qué hizo? Él entró aquí al break. Y él se salió del for y llegó al print fin. Si nosotros no hubiésemos tenido este break aquí, él iba a seguir hasta el final. Llegó hasta el 10, que era el excluyente del 11, e imprimía fin. Break nos sirve para, lo voy a mostrar ahorita, acerca con el while, para que nos puede servir el break, pero también nos sirve para eso. Si conseguimos una condición o queremos verificar algo, podemos con el break interrumpir el ciclo para finalizar previo. O sea, en este caso, ahorita lo que se me ocurre es, por ejemplo, si quisiéramos ver si un número es, vamos a ver con while y les voy a mostrar un ejercicio para utilizar el break. El while, la diferencia que tiene es que tú no le vas a decir qué valores él va a ir tomando. Tú le vas a decir una condición. Por ejemplo, si yo coloco while true, él va a imprimir lo que yo le pase por acá. Por ejemplo, si yo le pongo aquí A, él va a imprimir infinitas A. Él no hay nada que lo detenga. Imagínate. Si yo imprimo esto, va a imprimir infinitas A porque es una condición que nunca cambia. El true siempre se mantiene. Infinita, se me está quedando pegada la punta. Ahora, si yo quisiera colocar una condición aquí, yo podría colocar, no sé, tengo aquí un número, que es el número 5, o el número 0. Mientras que el número sea menor que 10, yo puedo imprimir la letra A y después, si yo lo dejo así, esto va a seguir siendo infinito porque yo nunca estoy cambiando el número. Y la condición siempre se va a mantener. 0 es menor que 10, sí, imprime A. 0 es menor que 10, sí, se mantiene infinitamente. Pero si yo aquí coloco un num más igual a 1, ya yo estoy modificando la variable que está en la condición. Entonces, de esta forma, va a haber un punto en el que la condición cambió. Fíjense en el preview, qué es lo que está sucediendo. El número 0 es 0. El número 0 es menor que el 10, si lo es. Entonces imprime la letra A. Incrementa el número en 1. Lo incrementa. El número 1 es mayor que el 10, sí. Entonces imprime A. Vuelve a incrementar. Va sucesivamente así hasta que llega el número 10. Número 10 es menor, estrictamente menor que 10. No lo es. Entonces no vuelve a entrar en la condición while y se finaliza el programa. Básicamente el while es como un for que tú le pasas una condición más que una estructura de datos para que él itere. Entonces aquí en este caso podríamos ir contando números si quisiéramos con el while o podríamos hacer validaciones, que es a lo que quería llegar yo. A ver si tenemos chance de hacer una pequeña validación. Hacer la validación entonces. ¿Qué es una validación? ¿Ustedes se acuerdan que cuando nosotros queríamos un número, por ejemplo, alguien que pasara su edad, eh, si nosotros hacíamos esto y nosotros queríamos después operar con esa edad, por ejemplo, esto por edad, y lo hacíamos en un print. O por ejemplo, print por 2. ¿Qué va a suceder cuando yo hiciera esto? Primero aquí me falta un casteo, ¿verdad? Yo si pongo aquí el número 10, bueno, imprimí 10 dos veces porque es un string. Quería hacer yo no un suma, pero no suma para que sí se rompa el programa. Eso aquí el número 10. No puede concadenar un string con un entero. Entonces,
nosotros tenemos que castear esto como un entero, ¿verdad? Aquí te pasaba int. Ahora cuando yo hiciera este print, sí me va a sumar la edad o multiplicar lo que yo ya he puesto. Yo coloco aquí 10, me lo suma más 10. Yo colocaba cualquier otro número, 20, me suma 10. Pero ¿qué pasaba? Ustedes nunca se preguntaron qué pasa si yo trato de castear un número que no, o sea, yo le paso en el input algo que no es un número. Si yo ingreso aquí una A, ¿qué va a pasar? Obviamente aquí esta suma no se va a poder hacer, pero se rompe en el print o se rompe cuando yo lo trato de convertir en un entero. Si yo le paso la letra A, el programa se rompe directamente cuando yo lo estoy tratando de convertir en un entero. ¿Por qué? Porque la A no puede ser un número. Entonces, si queremos que nuestro programa no se rompiera simplemente porque el usuario se equivocó, podemos hacer validaciones. ¿Qué es una validación? Bueno, antes de castear una variable no, un input, nosotros vamos a verificar que ese input sea correcto lo que queremos castear. Entonces sabemos que edad va a ser un string aquí, ¿verdad? Porque es un input. Pero nosotros queremos que sea un entero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, voy a mostrar aquí rápidamente, solamente para que vean. Edad punto tiene distintos métodos, igual que las listas, que pueden apreciar acá. Tenemos aquí isDigit. Esa función isDigit me va a devolver verdadero en el caso de que el string sea de puros dígitos. Si yo imprimo aquí print, eh, no, print no, voy a colocar aquí edad es igual a int edad. Y voy a imprimir. eh, no imprimí nada todavía. Simplemente voy a convertirla en un entero. No voy a decir que el input fue un entero. Si ahora ingreso el número 10, él me lo convierte en entero y por eso lo suma. Si yo le hubiese pasado una letra, él no lo va a convertir en entero. Entonces no se rompió cuando lo convirtió entero, porque esto solo entró en el caso de que lo que yo le haya pasado haya sido un número. Se rompió fue acá porque tenía la suma. Yo pudiera colocar esto, si yo quisiera que él, por ejemplo, aquí voy a borrar esto, voy a colocar aquí un else. Me hicieron aquí un print, ingreso inválido. Aquí si yo ejecuto esto y yo le paso el 10, no pasa nada, se ejecutó correctamente. Si yo aquí ejecuto una letra, ingreso inválido. Él no lo convirtió en entero y el programa nunca se rompió. Ahora, si yo quisiera que cuando la persona se equivoca haciendo el input y no ingresó el número, le queremos dar otra oportunidad para que él escriba el número, la edad, ¿qué tenemos que hacer? No podemos estar toda la vida escribiendo siempre esto así hasta que la persona lo haga correctamente. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? La solución a esto sería tomar la edad isDigit como una condición en un while. De esta forma, lo que haríamos es while not, porque queremos que mientras que la edad no sea un dígito, vamos a colocar isDigit, mientras que la edad no sea un dígito, yo creo que tú le digas a la persona, ingreso O inválido, sea, el while siempre va a actuar dependiendo del booleano que tenga al lado. sí, de la condición que él tenga aquí, mientras que la condición sea verdadera, él va a ejecutarse. Cuando la condición sea falsa, él no se va a ejecutar. Ok, gracias. Entonces ahora, ¿qué haría yo? Yo le voy a volver a pasar el ingreso. O sea, yo le voy a tomar aquí todo el input de nuevo y voy a darle la oportunidad de que él modifique esa variable y ahora sí ingrese una edad correctamente. Díganme todo si se está entendiendo lo que estoy explicando o si se perdieron en algo específicamente, me comentan y lo explico nuevamente. Si hay algo que no he entendido. Si no hay nada, pero por acá. Y ya ahora, cuando ya yo verifique, cuando él se salga de este bucle, de este ciclo,
yo puedo hacer que la edad sea igual a un entero de edad. Y de esta forma yo verifiqué que la edad es un número. Y si ahora yo quisiera, no sé, hacer... cuéntame, Sebastián. Ahorita que pensé que, ¿cuál es la diferencia entre isDigit e isNumeric? Eh, O sea, exacto, que está al lado de la ahí. yo te voy a decir que en realidad no hay una diferencia muy notoria. Normalmente suelen funcionar con prácticamente todo. Creo que uno detecta números romanos o algo así, pero no vas a notar la diferencia en verdad. Siempre que Lo utilices mismo. isNumeric o isDigit va a suceder prácticamente lo mismo. Así que no utilizamos isNumeric. Entonces, y ahora que verificamos, cuando él no entre, ya no le salga esta ejecución de este bloque, significa que él verificó que edad sí era numérico. Como si era numérico, esto era verdad, porque ¿qué está sucediendo? Si yo le paso aquí una letra, le pasé la letra A, le voy a verificar. ¿La A es un numérico? No lo es. Entonces, esto de aquí es falso. Pero si yo digo no es falso, entonces es verdadero. Toda esta condición es verdadera. El not false es true. Entonces, él imprime ingreso inválido y vuelve a pedir el input. En el caso de que yo le pase un número, esto de aquí va a ser verdadero. Y si yo niego ese true, se convierte en falso. Entonces yo tengo true, que es not true, es false. Entonces él ya no vuelve a entrar en este while y él se va para acá y convierte la en un entero. Y ahora yo puedo hacer aquí, no sé, un print edad módulo 2. Y ahí me va a imprimir un número. Ingreso su edad. La edad A, B. Yo puse B. Ingreso su edad, inválido, inválido, inválido. Yo puedo escribir letras, bla, bla, bla. No pasa nada. Cuantas veces yo lo ponga, no pasa nada. Si yo ahora ingreso la edad, coloco 10, él me puso 0, fue porque él verificó que edad era numérico, entonces se volvió true aquí. Y después yo negué ese true y lo convertí en false. Imprimí ingreso. Como todo esto fue falso, yo ignoré todo esto y entré aquí. Lo convertí en entero y aquí le saqué el módulo de 2. El residuo entre 2 es 0, pero solamente era para que vieran que no se rompía a pesar de hacer una operación matemática porque ya verifiqué que era un número. Nunca se va a romper este programa. ¿Hay alguna duda? Por ahora creo que no. Ok. Creo que nos quedan 5 minutos. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, que quieran repasar o comentarme algo, se les haya ocurrido, no saben cómo se podría implementar o sea, si les gustaría que los ayude con específicamente. Ahorita, Yo estoy haciendo ese mismo código yo, pero no me funciona. O sea, me sale que siempre el número es inválido. O sea, que no es un número y me sale el ciclo. tú estás pasándole nuevo el input con la edad. O sea, yo puse, por ejemplo, en vez de dar número igual a input, escribo un número. Entonces, por ejemplo, coloco luego en la segunda línea, while, not, en este caso sería número, y pongo punto isNumeric. O sea, como si es un número, entonces va a ser falso, ¿no es? Porque Publicaste está el not. while not is numeric, while not edad is numeric. Exacto, while not, el valor, la variable, punto isNumeric, con los paréntesis. Pusiste después print, Entonces, bueno, el print no da igual, pero después modificaste y volviste a pasarle el num aquí. o sea, cuando se pone el ciclo, Ajá. cuando pongo el ciclo, pongo el print de no es un número, y pongo abajo número igual a input, escribo un número. Entonces, no sé si, o sea, lo que pasa es que siempre me sale que no es un número. O sea, se te queda aquí nada más porque no tienes el input, o si tienes el input. No, el input sí, lo tengo puesto, pero no me lo, o sea, yo tengo para que si no es un número me salga el while.
pero si es un número, pues me haga una operación ahí que yo puse. Ok, pero Pero no entonces me la... tienes el input adentro, no lo tienes adentro. Tienes que tener un input adentro para poder modificar esa variable. Así está dentro del while. Sí, fíjate. Sí, sí. Bueno, Bueno, tiene la misma indentación que tienes tú también, o sea, que está y, así igual separado. y en la consola te está saliendo ingreso inválido, después te está saliendo ingreso un número. Sí, siempre yo pongo, no es un número, escribe un número. Y No sé escribiste el si número y aún así te está saliendo false. debe ser una estupidez, pero no sé si te puedo pasar una captura aquí rapidito del... Sí, si quieres muéstrame para... No sé si me Porque quieres lo dar. tengo muy parecido al tuyo, pero no... Te faltó, Pero no... tienes los paréntesis aquí, ¿no? Viste que tienes los paréntesis de aquí, ¿En dónde? del numeric. Sí, sí, Una sí. pregunta, cuando tú ya pones la edad, ya se acaba el código. Sí. O sea, yo aquí Ok. tenía una operación aquí al final que, no sé, que me sacaba el módulo, lo que sea. Pero era básicamente, todo esto de aquí se conoce como una validación. Entonces, de esta forma tu código nunca se rompe. Si tú quieres pasarle, ahorita, por ejemplo, tenemos edad, yo copio y pego esto y yo puedo tener esto, pero para la cédula, ID. Yo sé que la ID es un número también, entonces yo puedo tener aquí ID, y aquí en lugar de edad es ID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas son, normalmente se conocen como validaciones, porque es lo que permite que el usuario, a pesar de equivocarse, no tenga problemas con que se le rompa el código, sino que simplemente se le da otra oportunidad. Porque lo estás pasando como una tupla, si no me equivoco ya, para ver. Y eso es lo que me da en la parte de abajo. Y guardaste el código antes de correrlo. Sí, sí. Guardarlo en file, O o sea, sea, save control S as. para que se modifique lo que habías hecho. A ver Nicola, yo si- ya voy a ir a la clase, ¿viste? Sí, dale, perfecto, no hay problema. Igual estamos listos por aquí. Ok, Yo estaba, era por si tenían alguna duda de lo que vimos ahorita o querían verificar o preguntarme acerca de algo que habían hecho. Ya estamos listos entonces. perfecto. Dale, hasta luego. Y Terminar la bueno, grabación. ahí lo guardé y no tiene cambio. O sea,